Hola a todos, bienvenidos aquí a este canal, aquí a Voces con G. Les habla Johan, anfitrión, nuevamente para hablar esta vez un poquito del mundo interno. Bien, hemos hablado del mundo interno un poco. He escrito, o no sé si, bueno, en el videos anteriores he descrito cómo es el mundo interno, aunque es un sitio que está muy en cambio. Para los que de pronto no saben, el mundo interno es, digámoslo así en palabras nuestras cristianas, español, es como una representación psicológica de un espacio donde conviven la persona o los alters en el caso del TID. Hay personas que dicen, o psicólogos que citan y dicen, todas las personas tienen un mundo interno, en el sentido de que todas las personas tienen un lugar a donde como que su mente está en algún sitio, como que se imaginan un sitio donde está su mente. Pero en las personas que tienen trastorno de identidad disociativo, puede ser más, ¿cómo lo digo? Más sólido, o sea, más tener una forma más definida que personas que no tienen el trastorno, por una simple necesidad, por el hecho de que al existir una percepción de identidades, o sea, al haber alters, estado de la conciencia alterados, pues la persona que por lo general es un niño cuando empieza a nacer, o no por lo general, siempre es un niño cuando empieza la primera división entre partes, necesita dar un sentido de dónde está ese niño que sale de vez en cuando. Y bueno, allí se forma lo que sería el mundo interno, como para dar un poco de sentido. Pero para mí el mundo interno va un poquito más allá de eso. También indica momentos, aspectos de la vida del individuo. O sea, el mundo interno para mí no es completamente imaginativo, como algunos quieren hacerlo ver o sienten que es eso, sino que también es un reflejo de lo que ha sido o de lo que es el exterior de la persona. Entonces, como que el exterior es de X manera y el interior se refleja de manera simbólica. Hay que entender mucho ese tema de lo que es el simbolismo. El simbolismo es muy importante a la hora de entender muchos trastornos o muchos síntomas de trastornos mentales. No ver las representaciones por lo que se ve, sino por lo que pueden significar. Por ejemplo, puede haber en una persona con TID, puede tener un alter que sea un gigante que mida 3 metros. Alguien puede dejarse llevar por esa sola apariencia, eso que se ve, y dejarse fascinar por eso. Pero una persona que indague un poco más, que vaya un poco más allá y que vea lo que es el simbolismo, empezará a indagar por qué es tan grande tal identidad. Y puede que termine siendo de que esa identidad nació en la infancia y para un niño todas las personas adultas son gigantes. Entonces ha tomado esa representación de gigantismo en cierta identidad y entonces tendría un poco más de sentido y le quitaríamos un poco de fantasía. Pero no hay que negar de que cierto modo el mundo interno tiene una cierta, no sé si decir tendencia o cierto patrón de fantasía. O sea, la mente intenta replicar ciertas cosas pero lo hace de una manera fantasiosa. Nos sucedió durante mucho tiempo. Yo como persona, como alter que está al frente, no tengo mucho acceso a lo que es el mundo interno. El mundo interno básicamente es, no sé si han jugado World of Warcraft, o sea, es como estoy aquí y la zona que tengo conocimiento es la que está descubierta y hay mucha zona en negro. Y con el tiempo es como que se ha ido desbloqueando nuevas zonas a partir de que hemos recuperado recuerdos o que han llegado a nuevas partes o que algunas identidades se han dado el trabajo como de explorar. Básicamente es una casa donde estoy yo y la mayoría de las partes. Ahora hay un árbol afuera, hay un bosque un poco más allá, hay una cabaña donde están otras partes, hay un río más allá y más allá hay como una especie de torre, es como lo más lejos que hay en cuanto a las partes y siempre es de noche. Siempre es de noche, a veces es de noche un poquito más claro, como digamos tipo 6 de la noche, a veces es como de medianoche. Siento que, o bueno, lo que me cuentan es que a medida de que te alejas más de la casa principal, es como que se hace más de noche, como si se hiciera más de noche, cambiara la hora.
más o menos así. Pero una curiosidad, por ejemplo, es que Rue, la niña de 10 años, el alter de 10 años, siempre decía que ella iba a un río y habían peces que flotaban en el río. A mí me suena extraño, peces que flotan sobre el río, raro, pero pues dije, va, es el mundo interno, no tengo control sobre eso. Esa es otra, no tengo control sobre eso, las cosas están porque están, o sea, siento que nace más de una especie de necesidad subjetiva, más que de algo que yo quiero esto y aparece esto. Es como muy difícil hacer eso, que yo quiera algo y aparezca, es muy difícil. En cambio, si hay una necesidad de algo, es como que necesitamos algo y es como si el mundo interno tuviera una especie de vida propia y empieza a configurar algo en base a una necesidad, pero que no es que expresemos directamente o decimos quiero esto, sino que se empieza a necesitar algo y el mundo interno empieza a fabricarlo. Es como que, no sé si han visto o saben del lore de Warhammer 40.000, hay una raza que llama los orcos y esta raza tiene algo que se llama el poder de la imaginación. O sea que si ellos imaginan, si miles de ellos imaginan algo, ese algo se hace realidad, pero esos orcos no son conscientes de que tienen ese poder, o sea, no lo usan de manera consciente. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el color rojo hace que los vehículos vayan más rápido y termina pasando porque tienen ese poder, pero ellos no saben que tienen ese poder. Entonces tienen sus reglas, tienen ese poder, pero no lo saben. Básicamente también sería así. O sea, si varios necesitamos algo, no es que nos enfoquemos y que a conciencia lo hagamos, sino que la necesidad de varios termina haciendo que ciertas cosas salgan. Entonces, Rue había expresado de que habían peces que flotaban sobre el agua, cosa que me pareció rara, hasta que llegó Yuki. Bueno, Yuki ya había llegado, pero teníamos diferencias, no nos llevábamos y no nos queríamos. Bueno, tampoco es que nos queramos ahora mucho, pero es un poquito más, llevamos una cordialidad. Hasta que no sé quién le preguntó y le digo, ¿tú has visto los peces que flotan sobre el agua de los que habla Rue? Y Yuki dijo, ¿cuáles peces sobre el agua? No, yo he estado en el río y no he visto peces sobre el agua. Sí, unos peces que brillan y que son de color amarillo. No son peces, dijo Yuki, son faroles. Son faroles que están sobre el agua. Y algo hizo clic en mi cabeza. Dibujábamos mucho en la adolescencia, tipo 15, 16, 17 años, faroles. Nos gustaban los faroles y hacíamos muchos faroles. Todavía me gustan, me parecen una muy bonita. Y probablemente eso que me gustaba mucho se replicó en ese río, porque dibujaba muchos faroles sobre el agua, faroles mágicos flotando sobre el agua, dibujábamos muchos, casi que era como que si yo hacía alguna figura, me gustaba colocar en algún lado alguna especie de farol, me gustaba mucho. Y eso estaba allí. Entonces era una representación de lo que había, pero esa representación no es simplemente porque sí, sino que hay un motivo por el que está allí. Todo lo que sucede en nuestra mente, yo siempre digo, inconsciente o conscientemente estamos en constante intercambio de información entre lo que está dentro de nosotros y lo que está afuera, sin importar si tienes algún trastorno, si no lo tienes, eso no importa. Tú configuras tu entorno y tu entorno te configura a ti, y eso es como una simbiosis. Nadie puede decir que se hizo a sí mismo, eso es mentira, o que se hizo solo, que yo forjé mi personalidad de manera solitaria. No, tú forjaste tu personalidad, tu forma de ser en base a lo que tienes en tu exterior, y a la vez tu existir ha modificado también tu exterior. O sea, termina modificando y afectando a lo que están alrededor, y eso me parece interesante y me encanta. Por eso considero que el mundo interno debe ser, no, para mí es eso, un paralelo del mundo exterior. Otra vez referencia a Warhammer, es que me encanta esa franquicia y hay muchos casos que digo,
esto combina bien. En Warhammer está lo que es el mundo real, Warhammer 40.000, el mundo real, y luego está lo que es la disformidad, o como llaman el reino del caos, el reino de las almas. Y la disformidad no es sino un paralelo, una dimensión, es como otra dimensión, es una dimensión espejo de lo que es la realidad. Lo que sucede en la realidad afecta a la disformidad. Bueno, básicamente también funciona así. Es como que nuestra psique, nuestra mente es un espejo, es una dimensión espejo de lo que es la realidad. No podemos separarlas. Pero aquí viene un inconveniente a veces cuando se tiene TID. Que a veces las personas con TID, por el contexto en el que viven de abusos, de negligencia, de este marcado estrés, desarrollan un mundo interno muy sofisticado, muy elaborado, lo cual no está mal, aunque en ocasiones me causa un poquito de, no sé si de incomodidad o incredulidad, en el sentido de que hay personas que es como si le metieran mucho esmero a la idea de presentar un mundo interno súper contra mega elaborado, refantasioso y con reglas que parecen a veces más una especie de rol que algo que pueda ser plausible. No digo que no puede pasar, no estoy diciendo que no, y no quiero ahorita empezar a ser como la policía que ronda mucho ahora de la salud mental, donde por atrás de internet te dicen si tienes o no tienes un trastorno. Ojalá eso fuera posible, pero es imposible saber si una persona tiene un trastorno o no a través de una pantalla. Pero sí hay cosas que terminan siendo como inverosímiles, como que uno dice algo no me cuadra, porque lo natural es que tú no tienes tú hay muchas cosas que tienes control, puedes tener control en tu vida, en tus relaciones, pero cuando se tiene un trauma y se ha vivido trauma constante, se pierde el control de muchas cosas. Estamos preparando una serie de videos acerca de para representar el trauma, una manera representativa, una manera más gráfica de ver cómo el trauma puede afectar la mente de la persona, tanto en lo físico como en lo psicológico, en lo social. Estamos tratando con Claude de organizarlo bien, pero una de las cosas que las que hemos investigado y que muchos autores dicen y casi siempre recalca es pérdida de control. O sea, la persona pierde control de muchos de sus procesos, no los puede controlar. Se activan alarmas donde no deben activarse, se cierra la puerta a estímulos que deberían entrar, o sea, hay un desorden. El trauma genera un desorden en la psique de la persona. Entonces, en una persona que tiene trauma continuo, trastorno de identidad disociativo, trastorno de estrés postraumático complejo, altos niveles de disociación, amnesia, o sea, todo es un descontrol que me cita en un mundo interno tan elaborado, casi como con sus propias reglas, sus propias cosas, y todo muy no sé si decir a conveniencia, pero es que encaja demasiado y tienen un entendimiento tan amplio de su propio mundo interno que para mí es un poquito, ok, no quiero entrar en juicio, pero sí me parece un poquito, no sé, porque precisamente el mundo interno termina reflejando el caos que ha sido el exterior, lo termina reflejando en muchos aspectos, y es natural que una persona no tenga un control absoluto de su mundo interno, y es que es lo normal, porque el mundo interno simplemente es un reflejo de lo que pasa en el exterior. Entonces, para mí es eso, y más bien siento de que muchas personas con trauma lo que han buscado en ese mundo interno, en ese espacio que la mente forma para dar sentido a algo, lo que han buscado es una especie de escape, lo cual inicialmente puede ser funcional. Recordemos de que muchas personas que sufren trauma, abusos, sobre todo los que tienen trastorno de identidad disociativo, TID, eso sucede en la infancia, o sea que probablemente no tienen forma de escapar de esos momentos turbios. Entonces el mundo interno, la mente puede crear un espacio donde la persona o esa identidad que es la
la anfitriona, la que lleva el control de la vida, ese niño que es el que debe llevar el control de la vida. Bueno, entonces ese niño lo que hace el mente es crearle un espacio donde pueda abstraerse de lo que está pasando en el exterior. Y eso lo entiendo, eso es totalmente necesario en ese momento. Recordemos que hay conductas que en su momento sirven y funcionan porque se necesitan para sobrevivir. El objetivo de este trastorno del TID, el principal objetivo es sobrevivir. La mente va a hacer lo que sea para sobrevivir, y si tiene que partirse en 1000 pedazos para sobrevivir, la mente lo va a intentar. Pero lo que ya considero y veo un poquito dramático es que, o no dramático, sino que veo que se llega a esa tendencia de buscarlo ya adrede, es cuando la persona ya con cierta edad, con cierta conciencia de lo que es el trauma, sigue intentando recluirse en el mundo interno. Y ahí es donde yo ya empiezo a decir, güey. Y no solo a recluirse, sino que es como si quisiera glorificar o empujar a que eso sea lo que es necesario, a que está totalmente bien. Leía en el audiolibro que estamos subiendo, El Yo Atormentado, y una de las partes decía que sí, hay identidades que presentan características fantasiosas, o sea, características que no vemos en el entorno físico, en nuestro entorno, sino que ya serían algo más psíquicos, como alters que sean animales, objetos, criaturas fantásticas. Pero decía algo que me llamó mucho la atención y que yo había considerado, pero no lo había leído nunca en algo académico. Decía que entre más fantasiosa o alejado de la realidad sea la representación del alter, más desconexión de la realidad. Más desconexión de la realidad quiere decir que tiene la persona, y un mayor grado de disociación. Todos, o sea, no quiero decir que esto es irreal y que esto no es verdad. Pasa de que hay identidades que tienen características un poco fantásticas, digámoslo así. Pero no hay que olvidar de que eso nace producto de una disociación. ¿Disociación de qué? Precisamente de la realidad, de lo que está al frente de nosotros. No digamos de la realidad, sino del entorno físico, del entorno exterior. Porque lo que está dentro no quiere decir que no sea la realidad. También es parte de la realidad, pero una realidad diferente. Pero entonces, estas partes o esta búsqueda de la fantasía puede estar representando de que la persona todavía continúe en búsqueda de eso, en búsqueda de un alejamiento del entorno físico, del entorno exterior, y un recluimiento en el entorno interior, en el mundo que se ha formado. Y la necesidad de hacerlo cada vez más fantasioso puede estar indicando problemas. No quiero decir con esto de que el mundo interno debe ser totalmente abandonado. Es imposible, de hecho debe ser comprendido, a mi parecer. Comprender el por qué están estas cosas, por qué está esto. Curiosamente descubrimos hace algunos años de que una torre que está dentro de nuestro mundo, me llegó la imagen, y cuando me llegó la imagen yo dije, yo he visto esta torre en otro lado. Los que han jugado World of Warcraft o han visto, saben de la historia, saben que hubo un mago que era muy poderoso, que se llamaba Medivh, el último guardián. Y él vivía en una torre mágica, misteriosa, llena de magia, llena de trucos, que llama Karazhan. Bueno, yo tengo mi Karazhan en mi cabeza. Pero antes yo de emocionarme, porque soy fan de Warcraft, pinche hartas, cómo me has dolido tu traición, antes de externalizar y llenarme de euforia, lo que me senté, ¿por qué eso está allí? ¿Qué significa que hay algo? ¿Qué significa lo que esa torre es en nuestro exterior? ¿Y qué quiere decir que esté en mi interior? Claro, esa torre, Karazhan, en los videojuegos representaba, o sea, era un lugar donde se guardaban muchos secretos, cosas que no deben salir a la luz, algo muy oscuro, muy mágico, muy turbio. Y precisamente las partes nuevas que han ido llegando han llegado de esa torre, lo que quiere decir que allí hay cosas
que mi mente ha estado suprimiendo, escondiendo, guardando o reposando, lo que sea, pero que no tengo acceso a eso. Precisamente esa torre es un símbolo de lo que es la disociación para mí. Para mí, yo no tengo acceso a eso. Nunca he estado ni cerca. No puedo llegar hasta allá. No sé cómo hacerlo. Otras partes han llegado. Yo no puedo ni alejarme del lugar donde están la mayoría. Ahora voy a llegar a un sitio tan lejos. Pero entonces, no puedo yo empezar a fantasear. Lo que yo digo es, debo tener ese acto consciente de no fantasear y decir, wow, es que en mi mundo hay una torre y es que yo como si fan, sino que en vez de llevarlo a la fantasía, acercarlo a la realidad. No deja de ser la torre lo que es, pero acercarlo a la realidad y darle el significado que mi mente necesita, o sea, que mi mente le ha dado inconscientemente, traerlo a la conciencia. No pensar en eso de mensajes subliminales. Eso de lo subliminal casi que es algo más del psicoanálisis que algo que podamos comprobar. Más bien yo pienso en consciente e inconsciente. Las cosas existen las cosas existen. Ahora, el problema es si yo soy consciente de la existencia de eso. Hay veces donde no soy consciente, pero no quiere decir que no están allí, solo que no estoy consciente. Pero ahora que soy consciente, debo tratar de traerlo a una conciencia que yo pueda explicar de una manera clara y no dejarlo en el ámbito de la fantasía, porque muchas veces ese ámbito fantástico del mundo interno lo que hace es perpetuar la inconsciencia. No la inconsciencia en el sentido de no ser sensible, sino la inconsciencia en el sentido de no sé qué está haciendo esto aquí. No, si ya lo veo, tengo que tratar de decir por qué está esto aquí. No rayarme, porque no todo se va a entender de golpe. Muchas cosas llegan con el tiempo. Pero saber de que eso está allí no por un motivo fantástico y de que el mundo interno no debe ser un lugar más de escape, porque a veces se convierte en eso, en un lugar de escape donde yo forjo lo que yo quiero y estoy allá porque es mi creación. No, yo tengo que saber de que es un lugar donde hay muchas cosas importantes, pero que no puedo abandonarlo de afuera. Como dice la Biblia, haced lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y eso para mí es lo importante. Hacer las cosas de manera equilibrada y llegar a un equilibrio. No me agrada y por eso en muchos casos me he alejado un poco de la comunidad, digámoslo así, que no sé si es comunidad, pero bueno, la gente que se ha reunido en torno a grupos de TID. No me agrada eso, porque siento que se glorifica mucho los aspectos fantásticos del trastorno en detrimento de los aspectos que muchas veces no son tan fantásticos, pero son igual o afectan más a la vida de la persona. Por ejemplo, se glorifica mucho el mundo interno, se glorifica mucho las partes que tienen características especiales, digámoslo así, en el sentido fantasiosas o extrañas. Pero, ¿por qué no se habla casi de lo que es la despersonalización, la desrealización, el embotamiento emocional, el cansancio que muchas veces se genera, la forma tan rápida de que podemos entrar en un momento de estrés y casi de ataque de pánico por estar en algún sitio con algún estímulo y que muchas veces no sabemos qué nos estimuló así, pero sabemos que tenemos que salir de allí? Eso casi no se habla y son cosas que te afectan en el día a día. Créeme que me afecta más en el día a día el cansancio que puede generar el estar cambiando entre alters, o que algún alter quiera algo y no pueda tenerlo en ese momento y empiece a estresarse y nos estrese a los demás. O la realización en momentos donde me siento desorientado, no sé bien qué estoy haciendo y pierdo funcionalidad, a que Victoria sea una dragona. Me afecta más eso que lo otro. Entonces como que se termina buscando esa fantasía para escapar de una realidad. Y eso es lo que yo pienso, que eso sí ya es algo que en la infancia pudo haber sido inconsciente, pero ahorita es consciente. Ya lo estoy haciendo y yo puedo ser consciente y puedo tomar las riendas de mi vida y decir, a ver, por aquí no es el camino. Tengo que dejar de fantasear un poco y centrarme en los aspectos que realmente me están haciendo daño. Porque a la larga esa fantasía, esa ensoñación excesiva termina también acentuando o colocando de manera más crítica los otros problemas que trae el trastorno. Y no solo esto, sino muchos otros trastornos.
E incluso puede también generar problemas a la hora de llegar a terapia, porque claro, el terapeuta lo que va a intentar y lo que él ve como sano es traerte a la realidad, traerte a tu entorno físico. Repito, y perdón, no quiero decir realidad de que lo que está pasando adentro no es realidad, sino a esta realidad exterior. Y claro, la persona que esté demasiado fascinada con su mundo interno, con lo que está viviendo, va a rechazar eso y va a empezar a entorpecer el proceso terapéutico, porque él va a decir, es que él no me entiende. Y no, no es que él no te entienda, sino que él sabe que lo que necesitas ahora no es seguir metido en la ensoñación, sino empezar a arreglar lo que está afuera, lo que puedes arreglar. Tal vez todo no lo podrás arreglar, pero un poco de desligarse de ese mundo interno fantasioso y quedarse un poquito más afuera, te haría mucho mejor. Yo entiendo de que a veces se prefiera un poquito la fantasía, a veces el mundo exterior cansa, las responsabilidades, y más cuando empiezas a crecer, las responsabilidades, el socializar con mucha gente, el tratar con mucha gente que es difícil y que no tienen cuidado porque muchos no saben de tu trastorno o no quieren saberlo, no les importaría ni siquiera tener el mínimo de cuidado. Sé que a veces cansa esas cosas, pero se debe buscar hacerse fuerte afuera, porque si seguimos muy adentro es como una persona, muchas veces ha pasado en la iglesia, de que quieren fortalecer solo el espíritu, pero no quieren comer. Y entonces piensan que eso está bien, cuando la Biblia nunca ha dicho eso. Entonces, persona se la pasa ayunando y quiere fortalecer el espíritu, pero no fortalece la carne, que necesita alimentos. Entonces, en muchos casos, ¿qué sucede? Empieza una descompensación, la persona empieza a perder el horizonte, empieza a tener daños a nivel cognitivo y en muchos casos terminan, como lo decimos coloquialmente, enloqueciendo. ¿Por qué? Porque tomo las cosas por el lado que no era. Lo mismo puede pasar acá. Estar demasiado metido en el mundo interno, demasiado internalizado y demasiado absorto en eso puede debilitar lo que es el exterior y perder relaciones que sí son valiosas y que sí merecen cuidar. Pero como estás demasiado metido en el mundo interno, pierdes lo que está afuera. Entonces, como no perder lo que está dentro, ni negarlo, porque no es para negar, es para comprender, pero tampoco perder lo que está afuera por estar solamente internalizado. Y a veces es difícil, vuelvo y lo repito, a veces te cansas del exterior y quieres como ese escape, pero cuando llega ese escape hay que buscar maneras de lidiar con el cansancio, no escapando, porque es lo que hemos hecho toda la vida. La disociación es precisamente eso, un escape, y tiene que haber un momento en el que paremos de escapar y empecemos a buscar maneras de resolver los problemas. Entonces, eso sería todo en Voces con G. Era un tema que me estaba rayando un poco acerca del mundo interno, porque me encantan las representaciones y yo represento mucho lo que pasa adentro, la forma en la que veo las partes y todo, pero pienso que hay que tener cuidado en caer en esa excesiva ensoñación, ese excesivo idealismo del mundo interno. El mundo interno no es más que nosotros mismos o sea, es lo que somos, o sea, está representando parte de lo que somos, pero no podemos idealizarlo como algo divino o algo milagroso, sino como parte de la realidad que debemos entender, pero que no podemos centrarnos solo en eso. Entonces eso sería todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, comenta, dale like, comparte y nos vemos en la próxima, aquí en Voces con G. Adiós.